Un saludo. Continuamos con el módulo 4, evolución. Ahora hablaremos un poco acerca de la construcción de árboles filogenéticos. Para ello es necesario definir algunos conceptos, entre los cuales tenemos a la filogenia, que es la relación de parentesco entre especies o taxones en general. También debemos entender acerca de la escuela cladística o cladista. Es una rama de la biología que define las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en similitudes derivadas. Cabe destacar que es la más importante de las sistemáticas filogenéticas, que estudian las relaciones evolutivas entre los organismos. De la cladística se derivan los cladogramas, y el cladograma es un diagrama ramificado usado en la cladística, que esquematiza, ojo con esto, la filogenia, o historia evolutiva más probable de un grupo de taxones terminales. Y de acá nosotros tenemos el árbol filogenético. Y el árbol filogenético no es más que un esquema arborescente que muestra las relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree tienen una ascendencia común. Un árbol filogenético es una forma de cladograma. Veamos uno de los árboles más representativos en forma de cladograma, el cual se le ha denominado árbol filogenético de la vida, donde se muestran los dos tipos de célula de los cuales están compuestos todos los seres vivos, procariotas y eucariotas, distribuida en los tres dominios en la cual la clasificación más actual dicta: los dominios bacteria, arquea y eucaria. Pero veamos la raíz de este árbol. Siempre habrá un antecesor común en cada uno de sus eslabones o nodos. Eso lo veremos más adelante. Por acá también tenemos otra representación de este mismo árbol dado de otra forma. También esto nos lleva a las diferentes categorías taxonómicas. Desde un dominio, reino, va en cada uno de sus nodos. Por ejemplo, aquí tenemos nodos A, B, C. Va dando las categorías taxonómicas, filo, división, clase, orden, hasta que llegamos a las ramificaciones más externas, que son las especies. Acá tenemos el esquema del árbol filogenético dibujado por Carlos Darwin, en el cual él lo representaba de esta forma en uno de sus apuntes. Los árboles filogenéticos pueden entrar en varias categorías. Analicemos dos de las más principales. Tenemos los dendrogramas y los cladogramas. La diferencia es que en los dendrogramas no se muestra y no da mayor información acerca de sus antepasados comunes ni de la línea de tiempo, mientras que el cladograma sí presenta en sus diferentes nodos o eslabones antecesores comunes. Para la construcción de árboles filogenéticos en forma de cladogramas, los biólogos, específicamente los taxónomos, deben de recurrir a las pruebas de la evolución, entre las cuales se tienen el registro fósil, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario en su primera, segunda y tercera etapa, otras pruebas como lo son órganos vestigiales, pruebas de la biogeografía, pruebas inmunológicas, pruebas que arroja la biología molecular. También se deben entender los tipos de evolución, como la evolución divergente, que son especies que tienen un mismo origen o ancestro común, como en este caso este mamífero, pero han sufrido presiones ambientales diferentes, los cuales los han llevado a modificarse anatómicamente. Como también se tiene la radiación de los mamíferos, como lo vimos anteriormente, que de un mismo antecesor común, un mamífero, se han derivado diferentes mamíferos por presiones ambientales diferentes. O también un clásico, como lo son los pinzones de Darwin, que en la isla de los Galápagos, ellos tuvieron que recurrir a modificaciones en sus picos por la dieta a los cuales uno de ellos había sido sometido. Hablemos ahora de la evolución convergente o convergencia evolutiva. Esta se da cuando dos estructuras similares han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo muy diferentes. Dichas estructuras son análogas debido a que no proceden de un mismo antecesor común, como en este caso tenemos
estos taxones, un pez, un reptil acuático y un mamífero, en los cuales, por la hidrodinámica y las presiones ambientales a las cuales han sido sometidos, ellos han tenido que adaptarse de esta manera. Después de entender estos principios básicos mínimos para poder construir cladogramas, regresemos a la construcción de los cladogramas. Redefinamos. Un cladograma es un diagrama ramificado usado en la cladística, que esquematiza la filogenia o historia evolutiva más probable de un grupo de taxones terminales. Como lo tenemos acá, los taxones terminales serían A, B, C. Por acá tenemos la historia del linaje B de color verde, la historia del linaje C del color azul, en la cual se ha bifurcado por medio de un nodo, en el cual puede ser un antecesor común, pero también puede ocurrir un evento de especiación del linaje ancestral. Estudiemos ahora las partes del cladograma, en los cuales se presentan los grupos terminales, los cuales pueden ser grupos internos o grupos externos. Depende de la especie o la línea evolutiva a estudiar. Tenemos también las ramas, los nodos en los cuales se presentan los antecesores comunes por uno o varios eventos de especiación, los internodos, los espacios que hay entre nodo y siempre una raíz evolutiva. Como lo vemos por acá, los grupos terminales o especies de interés, el ancestro común más reciente, en este caso de A para B, representado por este nodo, y por acá tenemos el ancestro común más reciente para A, B, C, D más E, como lo vemos por acá, siempre representado en nodos. Y esto es muy importante, siempre debe de haber como una línea de tiempo en las cuales se presentan los ancestros y las especies actuales, valga la redundancia, a través del tiempo. ¿A partir de qué parámetros se construyen los cladogramas o árboles filogenéticos? Se construyen a través de parámetros tomados con ausencia o presencia, a partir de características propiamente dadas o ya establecidas por los organismos. Tenemos los siguientes organismos. Tenemos la lamprea, antílope, águila calva, caimán y el róbalo. Y las características o caracteres a estudiar, veremos los pulmones, mandíbulas, plumas, mollejas y pelo. Veamos ahora, en este caso los que están clasificados con un 0 es que tienen una ausencia de estos caracteres, y los que tienen un signo positivo es que presentan estos caracteres. Veámoslo acá con este ejemplo. Se toma el primer carácter, por ejemplo las mandíbulas, para los cuales el róbalo, el antílope, el águila calva y el caimán lo poseen, mientras tanto que en el nodo anterior hubo una bifurcación, lo que indica que la lamprea no presenta mandíbulas. A esta forma de hacer cladogramas se le conoce que se toman parámetros por apomorfias o apomorfías. ¿Qué es una apomorfía o una apomorfia? Son rasgos o caracteres evolutivos o biológicos, evolutivamente novedosos, pertenecientes a un taxón ancestral filogenéticamente próximo. Cuando son compartidos por otros organismos, reciben el nombre de sinapomorfías. Continuemos entonces con esta construcción. Veamos ahora el carácter pulmones. El róbalo ya no presenta pulmones. Sabemos que ellos son de tipo de respiración branquial, por lo cual ellos no presentan pulmones. Mientras que el antílope, el águila calva y el caimán sí lo presentan. Por lo tanto, ellos quedaron en un nodo o en una categoría evolutiva anterior. Veamos ahora, siempre siguiendo este ejemplo, ahora veamos la siguiente característica, que es la molleja, en los cuales el caimán y el águila calva lo presentan, pero sabemos que el sistema digestivo de los antílopes es totalmente diferente al de un ave o al de un reptil. Veamos la siguiente característica. Veamos ahora las plumas, pero también adyacente a ello podemos ver el pelo. Sabemos que las las águilas presentan plumaje, mientras que los antílopes nace otra característica por acá, que es el pelaje. Pero
el caimán no lo presenta. Este método recibe un nombre llamado parsimonia, que es una manera sencilla de hacer cladogramas. Como lo vemos por acá, esencialmente parsimonia significa que escogemos la explicación más sencilla para nuestras observaciones. Veamos ahora este caso. Si nosotros colocamos el róbalo bajo esta línea evolutiva, con la característica de mandíbulas, entonces este árbol se vuelve menos parsimonioso que el anterior. Dicho esto, definamos entonces qué es un clado. Un clado es una agrupación que contiene un antepasado común y todos los descendientes vivos y extintos de este antepasado. Analicemos estos 4 casos. Observemos que de este nodo se bifurca hacia la derecha. Todos los grupos terminales dependen específicamente de ese nodo donde nace ese color verde. Entonces esto es un clado. También, aunque solamente se encuentra este grupo terminal, nace de este nodo, por lo cual todos los descendientes de ahí serán de un mismo clado. Ahora bien, veamos representación de color rojo. Como viene de 2 nodos diferentes, viene de 2 antepasados diferentes, por lo cual estos grupos terminales no son un clado. Ahora bien, aunque viene del mismo nodo, toda esta representación de color amarillo en todas sus bifurcaciones, hay un grupo terminal, como lo vemos por acá, en el lado derecho, el cual no entra en esa categoría, por lo cual, si se toma como referencia también esa especie, esto no es un clado. Los clados se pueden interpretar de la siguiente manera. Los clados pueden estar basados en nodos, en el cual los grupos terminales A, B están de acuerdo con este nodo. Pueden estar basados en tallos, como lo vemos por acá en las líneas puntiagudas, y también pueden estar basados en apomorfías o en caracteres propios para las especies. Veamos este ejemplo de apomorfías. En relación a la parte anatómica, tenemos todos los individuos que presentan vértebras. Los tenemos por acá, aparte de los vertebrados, tiburones, peces óseos, anfibios, primates, roedores y conejos, cocodrilos, dinosaurios y aves. Ahora, veamos la siguiente característica. Los que presentan esqueleto óseo, para lo cual había una bifurcación acá para los tiburones, ya que ellos presentan un tipo de esqueleto cartilaginoso. Pero los demás peces óseos, anfibios, primates, roedores, cocodrilos y dinosaurios, ellos sí presentan esqueleto óseo. Veamos ahora los tetrápodos, los que presentan 4 extremidades. Como se ve la bifurcación, ya los peces óseos quedan fuera de esa clasificación porque ellos no son tetrápodos o no tienen 4 extremidades, pero sí los anfibios, primates, roedores y conejos, cocodrilos, dinosaurios y aves. Ahora bien, subamos la categoría. Veamos ahora la siguiente característica, el huevo amniota. ¿Quiénes son los amniotas? Los amniotas son un clado de vertebrados tetrápodos. Se caracterizan porque el embrión donde se desarrollan desarrolla 4 envolturas. ¿Cuáles son esas 4 envolturas? Veamos. El corión, el alantoides, el amnios y el saco vitalino. Y esto crea un medio acuoso en el que pueden respirar y también del que pueden alimentarse. Por lo cual, mamíferos, reptiles y las aves tienen esta característica de desarrollarse en un embrión de una característica amniota. Luego tenemos la característica del pelo, como lo vemos por acá, en el cual, según estos grupos terminales, los primates y los roedores y conejos lo presentan. No así los cocodrilos y los dinosaurios. Ellos presentan unas fenestras preorbitales. Bueno, lo vemos así en detalle cuando hablamos un poco de las apomorfías. Veamos ahora la parte de la biología molecular, en la cual ahora veremos los números que indican las cantidades de cambios en las pares de bases en la región de una proteína llamada globina del ADN. Veamos ahora cómo se van
bifurcando en relación a esos cambios en los pares de bases de los siguientes grupos terminales, en los cuales se tienen el Ateles, Reus, Pongo, Gorila, el Homo sapiens, donde está el hombre, y el Pan. Ahora veamos cómo se formó este cladograma a partir de 7 taxones de vertebrados, con los cuales se toma un concepto de ausencia-presencia, en este caso un tanto diferente, definido por colores y por letras. Por ejemplo, los taxones o los taxa que se tienen son el anfioxo, como un grupo externo, la lamprea, pez luna, rana, lagartija, oso, chimpancé y ser humano. Los caracteres que se van a estudiar evolutivamente son las vértebras o columna vertebral, mandíbulas, tetrápodos si tienen 4 extremidades, el huevo amniótico, las glándulas mamarias, el pulgar oponible y la postura erguida, para los cuales se tienen a continuación. El anfioxo tiene todas estas características como ausente, la lamprea solamente tiene la parte de la columna vertebral como presente, el pez luna tiene la columna vertebral pero también tiene las mandíbulas y así sucesivamente. Vamos con la rana, el cual ya es un tetrápodo, vamos con la lagartija, el cual ya posee un tipo de huevo amniota, pero la rana ya queda en esa característica como ausencia por su tipo, el tipo de embrión que desarrolla. Para no alargar esta parte, veamos acá ya en el cladograma, al estudiar las mandíbulas allá en la parte superior, se ve que está ausente en Amphiloxylus lamprea, pero está presente en el pez luna, rana, lagartija, oso, chimpancé, y así se puede ir construyendo a partir de las siguientes características que han sido dadas por aquí. Una parte también muy importante es ver los diferentes tipos de grupos, los cuales pueden ser monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Razón que obedece a lo siguiente. Estos son grupos de cladogramas, los cuales son grupos sistemáticos y reconoce las características exclusivas y derivadas. Observemos por acá este cladograma en el cual se ven diversos colores, en los cuales también están grupos terminales con diferentes grupos por acá, y para ellos se tienen de un tipo parafilético de color azul, monofilético de color amarillo y polifilético. Analicemos el monofilético. Ancestro común y todos sus descendientes. Por acá se tiene un ancestro común, el cual es un reptil, del cual se derivan los siguientes organismos o los siguientes grupos: los testudines, los lepidosauria, el cocodrilia y las aves. A todos ellos se les llaman monofiléticos porque tienen un ancestro común en todos sus descendientes. Veamos ahora el parafilético. Hay una especie ancestral y solo algunos descendientes. Por ejemplo, acá tenemos la especie ancestral, como un reptil lo podemos ver, pero si nosotros entramos en detalles, solamente son algunos de sus descendientes. ¿Por qué? Porque tenemos estos 3 reptiles por acá, pero las aves ya no entran en algunas características reptilianas. Ahora bien, ahora tenemos los polifiléticos, especies descendientes de más de un ancestro común. Por ejemplo, en esta bifurcación acá, en la cual ya no entra para los reptiles, sino que se va a la línea de los mamíferos, en las cuales se toman por ciertas características los mamíferos y las aves. Me imagino yo que es por la forma de regular su temperatura corporal. Por ejemplo, los reptiles, ellos son animales endotermos o endotérmicos, lo cual su temperatura corporal depende exclusivamente de la temperatura del ambiente en el que se encuentran. Por lo tanto, en el caso que estamos analizando de este grupo polifilético, en el cual se toman a los mamíferos y a las aves, será por la característica de ser animales homeotermos o endotérmicos, en el cual por medio del proceso de homeostasis ellos pueden mantener su temperatura corporal dentro de los límites establecidos para que sus células y órganos funcionen de la mejor manera, independientemente a la temperatura ambiental. Bueno, es así como terminamos esta parte